Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy damos comienzo a la 7ª temporada de Radio Himalaya, regresando a este espacio maravilloso, el equipo PARA, una asociación cultural a quienes damos las gracias desde aquí. En el programa de hoy nos acercaremos a la patología dual y a las necesidades de un grupo de la población en el que confluyen de manera simultánea un trastorno mental grave y un problema de salud mental. Y un problema de adicción a sustancias, perdón. Esta coincidencia conduce a menudo a una doble estigmatización de las personas, algo que dificulta aún más su inserción laboral y aumenta su tasa de exclusión social. Además, el acceso a los recursos asistenciales tradicionales, en los que no suele contemplarse esta realidad, suele verse muy limitado, ya que deben enfrentarse a una doble barrera de acceso casi siempre infranqueable. Queremos escuchar ya a nuestras tertulianas de hoy, conocer sus historias llenas de aprendizajes para superar esto que desentrañaremos un poco, ¿no?, que es la patología dual. Y vamos a dar la bienvenida en primer lugar a Ibrahim, director de programas de atención a la patología dual. Bienvenido, Ibrahim. Gracias. A su lado se encuentra Mariola, ella es experta por experiencia en salud mental y miembro de Radio Himalaya. Bienvenida, Mariola. Gracias. A mi izquierda se encuentra Naira, ella es psicóloga del programa de atención a la patología dual. Bienvenida, Naira. Gracias. Y una especial bienvenida también a Hugo, es usuario del programa de atención a la patología dual. Bienvenido, Hugo, muchas gracias por estar con nosotras y atreverte, ¿no?, a salir frente a las cámaras. Bueno, vamos a empezar un poco por casi que lo más básico, ¿no?, como si estuviéramos en la escuelita, ¿no? ¿Qué es la patología dual? Porque creo que es un término que no se oye casi nunca, que puede generar mucho despiste también a las personas, ¿no?, cuando lo escuchan. Es curioso porque ahora todo es dual, o muchas cosas son duales, ¿no? La FP es dual, el otro es dual, todo parece dual. Bueno, cuando nos referimos a patología dual, se refiere a lo que tú decías antes, ¿no? Cuando converge en una misma persona un trastorno mental grave con una adicción, que no tiene por qué ser una adicción a sustancia, sino simplemente una adicción. A eso es a lo que el concepto de lo que sería una patología dual. Por ejemplo, otro tipo de adicciones, o sea, que no son sustancias, pueden ser juegos, el juego, el sexo, la ludopatía, todo este tipo las de tecnologías, ¿no? Súper importante el tema de las tecnologías que hoy en día están presentes. ¿Están de acuerdo con Ibrahim? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, pues una vez aterrizada esta idea, ¿no?, esta patología, ¿pueden las adicciones propiamente dichas, nos pueden llevar a desarrollar un problema de salud mental? Nos pueden llevar a desarrollar un problema de salud mental y a la inversa también. De hecho, es un debate que se ha creado durante mucho tiempo, que es primero, ¿no?, el huevo o la gallina, es lo que se suele comentar. Y en realidad que la última versión e importante a quedarnos con esto es que en ambas condiciones hay múltiples factores que están en común que incitan a que aparezca tanto una como otra. Y estos factores son los factores de riesgo, ¿no?, que pueden ir desde factores biológicos, de los que hablaba antes Isabel, pues esa mayor vulnerabilidad porque hay personas en tu entorno en tu familia que consumen o que tienen también un problema de salud mental, hasta factores de estrés, como por ejemplo haber sufrido abuso en la infancia, por ejemplo, o estar en condiciones de desigualdad, o sea, muchos factores. Una situación, entiendo, compleja en la vida, ¿no?, de la persona. Efectivamente, son situaciones además en el que se van desarrollando poco a poco y que se van dando en espacios donde a lo mejor pues no se esperan normalmente, como puede ser en un espacio de trabajo o con compañeros de trabajo. Entonces, en esos espacios pues se va a ir dando, o son nichos de que se pueda crear primero una enfermedad mental que lleve a una patología dual, a una adicción, o bien una adicción que lleve a una enfermedad mental, a un trastorno mental grave. Realmente es que si partimos desde la intervención que hacemos, nos da igual una cosa que otra, porque individualizamos la atención. Entonces, que haya sido primero no influye en el proceso que vaya a llevar a cabo la persona. Entonces, hacemos una atención integral y miramos más bien más allá de las necesidades que está teniendo la persona, pues para hacer un poco intervención en función de eso.
Eso que dice Naira es importante porque, sobre todo históricamente, una de las cosas que hemos vivido es que ha estado separado el tema de las adicciones del tema de la salud mental. O sea, como que se trabajaba solamente la adicción y Exactamente. no se trabajaba o solamente Sí. el problema de salud mental. Trabajaba sino la uno adicción. u otro, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el problema? Es que eran además excluyentes. Ujú. Si tú tenías un problema de adicción, pero tenías un problema de salud mental, no entrabas en el programa. Y si tenías un problema de salud mental y tenías un problema de adicciones, no entrabas en el programa. Con lo cual, pues, aparte de absurdo, no se podía trabajar, sino solamente trabajabas uno. Pero ¿ya qué se debe esto? ¿Una falta de formación de los profesionales que no saben Sí, una falta trabajar de- de manera De integral? conciencia de la realidad, porque al final la patología dual es algo que es muy frecuente. Y lo que estaba comentando Ibrahim, en esa línea hay un efecto muy negativo en las personas, que es el fenómeno de la puerta cerrada. O sea, tocas aquí, aquí no es, tienes que ir al otro lado. Entonces, eso lo que hace es retrasar mucho más la intervención, que las personas muchas veces se cansen por el camino y que desistan de buscar ayuda, y que se complica mucho más la situación de estas personas. Claro, y cuando lleguen, ya llegan en un estado pues muy mal, muy lamentable o muy avanzado, tanto la salud mental como la adicción. Y entiendo que esto ha cambiado, que ahora el abordaje Bueno, es más ha cambiado, especializado. pero ha sido luchado también, Sí. quiero decir. O sea, Sí. durante muchísimo tiempo, desde las asociaciones, desde AFE, desde muchísimas asociaciones a nivel nacional, se ha pedido que se trabaje la patología dual y que se trabaje juntos. Esto, bueno, pues tuvo su reticencia y costó, pero ahora, bueno, se están abriendo espacios. El proyecto este que tiene AFE es un ejemplo, pero somos el único proyecto que hay en Tenerife. Y en Tenerife se acaba de abrir la primera unidad de patología dual en el hospital universitario. O sea, tampoco es que sea muy grande el espectro que tenemos para elegir, ¿no? Y sí sabemos que en Gran Canaria también hay una unidad en el hospital del Dr. Negrín, y tampoco, es decir, me refiero, en Canarias no existe un avance, un despliegue de proyectos que puedan atender a la patología dual. Uno de los proyectos que lleva a cabo, ¿no? AFES en este sentido de la patología dual tiene que ver con con las unidades convivenciales, ¿no? De pisos o residencias donde las personas conviven, ¿no? Que luego hablaremos un poco más Sí. ampliamente de este tema, pero entiendo que Mariola y Hugo, que han pasado por este tipo de servicios, de recursos, más allá de su propia circunstancia, han conocido a otras compañeras, ¿no? ¿Y cuáles dirían que son las principales dificultades a las que se enfrentan ustedes, ¿no? Individualmente, o que ustedes también hayan visto en las compañeras? Hombre, la convivencia es difícil, ya lo es difícil, ¿no? Con los familiares y también las otras patologías, ¿no? Ajá. De las compañeras, ¿no? Y, hombre, todo el mundo no... O sea que por un lado está la circunstancia del propio recurso en sí, que Sí. puede generar una serie de Sí, dificultades, sí, porque- pero más allá de eso, lo que a ti te ha ¿no? te ha dificultado, pues, ¿qué dificultades tenías cuando tú, antes de entrar al recurso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en general se suele dar, ¿no? hombre, antes de entrar, pues, el miedo, ¿no? El miedo Sí. a lo desconocido. Ujú. Que tú tienes tus manías, y dices, estaré encerrada, estaré como estaré, ¿no? Vale, pero ¿qué te llevó a ti a tener un problema de patología dual? Me llevó pues una depresión muy Una grande, depresión muy grande. con el COVID, y después ya me Vale. tuve una adicción de psicofármacos, y entonces ahí la verdad que tuve la ayuda que pensé que nunca me la quería, ¿no? Yo te era sentías sola. reminiscente a decir, no, yo no voy a un centro, yo no voy a entrar en ningún centro o en un piso. Y así fue, la verdad que la ayuda fue muy importante. ¿En tu caso, Hugo? Pues por mi caso fue más o menos parecido. Yo Parecido. empecé con problemas de salud mental bastante graves. En mi caso fueron las voces, Ajá. las famosas voces que tiene mucha gente. Sí. Ujú. Y al principio fue difícil, porque yo no conocía el problema de salud mental, no tenía nada de idea. Poco a poco me fui informando
y conocí ya también la patología dual. Ujú. O sea que por un lado, ¿no? Por lo que interpreto yo, hay un desconocimiento de que hay, Sí, al principio de que hay sí. una red Sí. de apoyo, ¿no? De ayuda tanto para la Sí. salud mental como para la patología dual. Y luego también puede haber esa reticencia a querer... Sí, lo que comentaste antes, que ah. muchas veces el centro de adicciones y la salud mental del hospital, en este caso, no van muy conectados, no están muy Ajá. conectados. No. Yo he ido al centro médico o eso y no. Patología dual, ¿qué es eso? No, no están todavía y Tiene que haber una todavía. mayor conexión, por mi punto de vista, vamos. Claro, y entiendo que luego estas unidades en las que ustedes han participado ¿no? o vivido incluso, ¿no? Hay para mujeres, hay para hombres, Sí. hay diferencias o ha habido diferencias históricamente en el trato hacia las personas con patología dual, ¿no? Con problemas de patología dual, por ser hombre, por ser mujer. Yo en mi caso no he visto nada de eso. Yo creo que se nos trata igual Vale, al hombre y a la mujer, vamos. vale. Ahí sí que es interesante lo que preguntas. Si te refieres al dispositivo, Sí. al dispositivo que atiende, no hace diferencia entre hombres y mujeres, entre otras cosas porque es una, es decir, fundamentalmente. Es decir, pero sí es verdad que la patología dual sí hay una transversalidad con el género. Sí que existe. Sí. Sí Socialmente hay que un estigma. socialmente, hay un efectivamente, Sí existe. socialmente sí que existe, ¿no? Entonces, no es como siempre, pues la mujer en este sentido sale peor parada y hay una cuestión de género evidente, ¿no? Tanto en la parte de adicción, ¿vale? Como pero en el alcohol, en el cannabis, en la cocaína o en cualquier otra adicción que droga, haya, y frente a la salud mental también, ¿no? Es decir, siempre está, además, si además añadimos que puede ser racializada o puede ser una mujer que tenga más cuestiones por el que puede ser, digamos, vulnerable a la hora de ser tratada, pues evidentemente sí que existe. Se cierran las puertas, evidentemente, lo que comentaba Ibrahim, todavía vivimos en una sociedad que funciona con prejuicios. Y en el caso de las mujeres, se les asignan unos roles de responsabilidad, sobre todo familiar, de cuidados, y se les asigna también la palabra de moderación. O sea, en el sentido del consumo, tiene que ser un consumo oculto, no tan visible como en el tema o en el caso de los hombres, porque se les enjuicia y se les estima muchísimo más. Está como más mejor visto, ¿no? En el sentido con los hombres, ¿no? Si beben, quizás es más normal. es más ¿no? Lo normal. hemos Si normalizado beben, si más. fuman, si lo que sea, cualquier sustancia es como más normal. Ahora, si lo ven en una mujer, pues nos estigman más de decir, pues no está tan mejor visto, ¿no? No está Total. tan bien Entiendo visto. que luego esa dificultad, por ejemplo, pongamos un caso, una mujer víctima de violencia de género, que a su vez tiene problemas de salud mental, que a su vez tiene un problema de adicción, ahí ¿no? Las puertas también Están más cerradas. Sí, más. De hecho, no hay recursos especializados para atender estas necesidades. que Y eso es ya que- sería patología triple, ¿no? Sí, Casi, ¿no? sí. Pero Bueno, claro, patología, ¿no? pero es una realidad. Es verdad que la mayor parte de las mujeres que tienen patología dual también han sufrido violencia de Violencia género. de género. Y eso es una realidad que hay que atender, está claro. Claro. Sí. Entonces, y retrasa mucho más la intervención, porque ese mismo prejuicio hace que acudan a pedir ayuda mucho más tarde que los hombres. Con lo cual- Quisiera sacar un tema que es un poco controvertido y es, tú, Mario, lo has nombrado, que tenías una adicción a los psicofármacos, ¿no? Entiendo que el acceso que tú tenías a esos psicofármacos es porque porque tienes un problema de salud mental y por eso tenías Sí. acceso a esos psicofármacos. Pero los datos ahí lo muestran, ¿no? Que hay una mayor prevalencia de recetar psicofármacos Sí. a mujeres por parte de los médicos, quizá por esos sesgos de género, ¿no? Por esa idea de que la mujer, los problemas que tiene,
son psicológicos, entonces Sí. hay que tratarlos con una pastilla, ¿no? Pero esto está generando una problemática social a nivel de España, y es que España es el primer país en consumo de psicofármacos, Sí. y no olvidemos que los psicofármacos pues no son... Es una son- droga. Es una forma... Es una Total. droga, una es droga. una droga. Ujú. Yo los conseguía en médicos privados, ¿no? A ellos les da igual porque te hacen 2, 3, 4 recetas y da igual hacerlo. Y eso no sale en las estadísticas. No sé. Las estadísticas van más Sí. en lo público, lo privado no se En lo contempla dentro de privado, otras, pero lo cual es es que mucho mayor. les da igual estar, les Sí, da igual claro. a los médicos. También en la pública también te las mandan. Las mandan Quizás también porque se ha banalizado un poco que, bueno, pues son antidepresivos o son tranquilizantes. Sí, o son pastillas, son que eso pastillas no para son- que eso dormir. no es, son no es pastillas, cocaína, sí, no es heroína. son no pastillas es- para dormir, sí. Claro. Ya. Y luego hay algo importante también, que es el sesgo socioeconómico, ¿no? Ujú. Que es importante y que tiene que ver un poco con las variables de sexo y también de edad. Quiero decir, ¿no? Cuando eres muy joven y tal, pues a lo mejor no tienes tanta capacidad económica, con lo cual tus adicciones son muchísimo más reducidas a cannabis o a pequeñas dosis o alcohol. Ujú. Es decir, ¿no? O sea, digamos, a adicciones que están políticamente correctas, vamos a decirlo así. Sí, ¿No? sí. Es decir, están como aceptadas Sí. que existan, ¿no? De hecho, vamos por la calle y Sí, que tengas un Valium en el bolso es de lo más es lo normal. más Sí. normal, o entrar en un bar y ver todas las neveras y todo, todo, absolutamente todo lleno de botellas De y tal, alcohol. de alcohol es decir, pues eso está totalmente normalizado, ¿no? Que ya luego un nivel adquisitivo mayor, pues ya van a drogas de otro Sí, calaje, eso ¿no? cambia se ve el cambio de sustancia con la edad, pero normalmente los inicios suelen ser eso, con lo que comentaba Ibrahim, Claro. con el cannabis, con Por el alcohol. ejemplo, yo pues me inicié también fumando al principio, Ajá. con alcohol, y de ahí fue derivando a otras drogas Y fuiste más escalando ahí en potentes. el... De hecho, bueno, yo recuerdo también, yo en su momento también fumaba porros y tuve mi adicción, ¿no? Sobre todo psicológica, ¿no? A este tipo de sustancias. Pero sí recuerdo esas campañas de no a las drogas que salían por televisión, todo ese empeño en prevenir, que quizás fue como nuestra generación un poco, donde Sí. se empezó a hacer más hincapié en el tema de la prevención. No sé a día de hoy cómo está este tema, porque sí es verdad que yo percibo, ¿no? que sigue habiendo cantidades de personas jóvenes que empiezan a consumir incluso tabaco, ¿no? Que ya todos sabemos que es algo muy, muy nocivo, ¿no? Y están ahí con los vapes ahora. Sí, y con- la Sí, moda. la moda que hay ahora. Siguen y los jóvenes consumen mucho ya, tanto alcohol como de 15, de 14 años. Antes a lo mejor nuestra generación empezaba a los 17 o 16 o 18. Y ahora ya Sí, sí. la juventud Sí. está en 13, Hay 14. estudios incluso que dicen Estudios, sí. que El inicio. un gran Ujú. porcentaje de las personas que están ingresando en las unidades de psiquiatría Sí. es por problemas de consumo con 17, 18, Sí. 19 Muy años. jóvenes. Jóvenes, Muy ¿no? jóvenes. Ah. Tiene que ver un poco, yo creo que con el comienzo de la adicción y con la prevención. Quiero decir, no se está dando la prevención que se debería de dar. Creo que se debería de dar muchísima más información, mucho más formación y sobre todo a niveles comunitarios. Se está dando sobre todo mucho en centros de salud, que está bien, la información nunca sobra, pero creo que en donde están los jóvenes realmente, que puede ser en su instituto, en su colegio, en su centro donde ellos se desarrollan, esa formación comunitaria, esa información comunitaria no existe. No, O es ¿no? una charla un Pues, día puntual claro, que fueron de la droga Sí. y tal. cuando estabas en primero bachillerato. Claro, a lo con mejor, lo cual ¿no? produce este no se entera. ¿Sabes? ¿Sabes? Él produce lo contrario, ¿no? Mira lo que me viene a contar, este no se entera de nada, ¿no? Entonces, creo que un poco esa prevención sí debería de ir mucho a lo comunitario, ¿no? Y no tanto a lo médico-biológico, que a lo mejor lo tenemos más situado más en la parte ya más médica. Creo que la
la formación necesaria realmente debería de ser en la parte mucho más social y mucho más Y algo comunitaria. importante, tenemos las tecnologías a mano y los jóvenes las utilizan. Entonces, si no enseñamos a utilizar las tecnologías de forma adecuada, a buscar fuentes adecuadas de información, todo lo que está en Internet no vale. Entonces, la prevención muchas veces la utilizan desde el acceso a vídeos, a páginas que te pueden incluso incitar al consumo porque le restan importancia. Depende del punto de vista crítico también que le des, ¿no? Entonces, enseñar a utilizar esas fuentes de información es importante para prevenir. Para prevenir el uso de las tecnologías, que también puede ser un problema importante. Es una Puede adicción. ser Y una encubierto, porque cuando ya es un problema evidente, llevas mucho tiempo ya de un mal uso. Nos podemos llegar a dar cuenta si somos nosotros mismos, porque a veces también pensamos en las cosas, bueno, eso le pasa a los demás, a mí eso no me pasa, Sí. ¿no? Yo consumo y pasa a mí siempre. eso no me va a Yo controlo. yo controlo. Sí. Yo controlo. Ese es el... ¿Qué señales, cómo podemos detectar esa en nosotros mismos o en alguien que estemos viendo, una persona de nuestra familia, de nuestro entorno? Hombre, generalmente yo creo que a muchos niveles, ¿no? Pero sobre todo hay unos muy claros que son en el descuido personal. Hay un descuido personal, en una visceralidad, ¿no? En una, no voy a decir violencia, pero sí en una, tal vez, agresión a la hora de contestar, ¿no? Eres, Sí, como estar más irascible, ¿no? Más- sí, en la poca responsabilidad, no se hace responsable absolutamente de nada y todo lo que ocurre me ocurre a mí, ¿no? Un poco también un dejar ir, ¿no? Es decir, un no tengo ganas de hacer nada, o me quedo en casa, o bueno, pues toda una serie de que la persona a la vez como se va debilitando, ¿no? ¿Ustedes cómo se dieron cuenta? Sí. Yo, pues, al principio estaba bastante depresivo y tenía un consumo de tóxicos bastante grave. Ajá. Y me di cuenta, ya desde que empecé a escuchar las voces, pues me di cuenta que tenía un gran problema. Ahí te, como Me hizo el chivo en la cabeza, me tomaste cambió. la rienda, ¿no? Y Tomé la dijiste, rienda, se algo lo tengo comenté a la que- familia, amigos y demás. Y a partir de ahí como que ha sido mucho mejor, ¿sabes? Ha salido para adelante. Me parece una buena estrategia la comunicación, ¿no? Sí, Decir, sí. bueno, primero aceptar, ¿no? Oye, algo Lo me está acepté, pasando, y luego lo acepté. pedir esa ayuda. A veces ¿En tu no caso, son- Mariola? Pues en mi ¿Cómo te diste caso, cuenta de que que- estaba en un hoyo que no había salido, que no había luz, porque todo lo contrario de como estoy ahora, ¿no? Con luz, con energía, arreglada, era siempre en pijama, durmiendo, acostada, no tenía ganas de nada. ¿Y el Las- entorno? Eso ¿Cómo? iba a decir, Sí. que el entorno muchas veces nosotros estamos metidos en ese bucle Sí. y no somos conscientes, pues que no nos cuidamos, que entramos en la rutina diaria de no hacer nada, ¿no? La Sí, falta sí. de motivación, cuando llegan las personas al recurso, pues no vienen con motivación, no podemos pedirles que hagan Sí. cosas diferentes, ¿no? Hay que acompañarles. Entonces la familia muchas veces detecta, oye, Sí, claro. el escuchar de alguien externo, ya no estás haciendo esto, ya no vas a tal sitio, Sí. ese aislamiento Mi hija también. se ponía frenética conmigo. Pero mamá, estás todo el día en la cama. Mamá, ¿cómo te estás dejando? Vamos a hacer algo. No me daban ganas de hacer Claro, nada, Y- ni claro, de cuidar. y- Ni... Entiendo que el entorno puede ser un aliado en un momento También. dado, Sí. cuando ya a lo mejor la persona ha aceptado y ha asumido que tiene ese problema, pero quizás también el entorno puede hacer el efecto contrario. No sé si es En mi el caso me pasó eso. de que a lo mejor Ya eres un me- vago, me- no haces nada, estás todo el día en la tirada Me de la calle. rodeaba de un círculo Claro, de sí, amistades que no eran muy buenas. También las Entonces, amistades, claro. A partir de ahí también Por eso pues comentaba influyó lo del bastante. abandono, ¿no? Es decir, ese abandono es progresivo como en todas las áreas, ¿no? Entonces, Sí, en hace todo. que Pero los mismos comentarios esos hacia no haces nada y demás, detrás entrañan una preocupación, ¿no? Porque Sí. la persona ha Sí. cambiado. Entonces eso también lo podemos agarrar para Sí. ayudar a las Como- familias Sí, y al no, entorno a eh, que puedan apoyar a la persona. En Sí. mi, en en, mi, su en mi proceso. parte, pues fue mi hija la gran luchadora que ahí está, que le daré las gracias siempre, porque fue la que buscó por mar y tierra todo un recurso para meterme y ayudarme, porque estuvo ahí presente. Claro. En todos mis años de depresión estuvo ella ahí presente. No, tienes que salir, tienes que hacerla ahí y buscar algo. Yo recuerdo mis años de consumo, ¿no? Sí. De tóxicos, como un periodo, como con mucha laguna en el sentido de que no fue un periodo donde yo hiciera nada importante, donde esa desmotivación de la que hablaba Ibrahim, donde siempre era lo mismo, donde no...
como si me hubieran robado la vida, ¿no? Sí. Como si Sí. todo ese periodo... Tienes esa realmente- sensación. Sí. ¿Qué momentos ustedes ahora que están recuperados sienten que han recuperado con esa... ¿no? Bueno, pues yo, vencer, en mi caso, pues pasar más tiempo con mi familia es lo primero. perfecto. Antes no se me cruzaba por la cabeza estar con mi madre, por ejemplo. Ajá. Y ahora paso mucho más tiempo con ella, con mi hermano y tal. Entonces, eso es bonito también, ¿sabes? Yo recuperé mi familia por todo completo, que es mi hija y mis nietos, lo más que quiero. Y encontré el amor, que ya era hora de que me pasara algo bueno. Y estoy muy contenta con todo lo que he logrado en mi recuperación. Vamos a ahondar un poquito en ese recurso de patología dual, ¿no? Que consigue este tipo de, ¿no? de cosas, ¿no? Más allá de que ustedes también, vamos, básicamente sin ustedes, ¿no? Sin lo que hayan podido hacer ustedes es imposible la recuperación, pero ¿cómo es un día corriente en ese recurso? Porque podemos pensar a lo mejor en una casa donde están todos encerrados y prohibido drogarse. No sé. ¿Cómo es un poquito ese? Tienes ese unas recurso de- rutinas pactadas en el día. Ajá. Vas siguiendo esa rutina. Yo, por ejemplo, yo lo que me levanto, hago la cama, hago el cuarto, desayunas, haces las tareas que tienes diarias asignadas a cada persona, Sí. almuerzas, descansas un poco, por la tarde haces actividades y tal. Ujú. Pues haces una rutina diaria, vamos, resumiendo. Vale. Y están bien, la verdad. Y mientras tanto vas buscando, por ejemplo, opciones para estudiar o para trabajar o para... Sí, eso es algo que tengo en Ajá. mente, sí. Vale, Para trabajar sobre todo. vale. Pero bueno, de momento como estoy en el Empezando. recurso, estoy empezando, pues eso es un futuro que Sí. tengo pensado. Bien, bien. Sí. En tu caso, bueno, tú ya estás fuera del recurso, Yo ya, ¿no? sí, yo ya estoy Y fuera del recurso. Entiendo que es mejor estar en tu casa que Sí, estar en estoy un recurso, con- ¿no? sí. Que no se trata de vivir en un recurso para No se siempre, trata de sino- vivir en un recurso. Muy agradecida también por el apoyo de los profesionales. Ajá. Y mi vivencia fue muy educativa también, porque tenía unos principios yo, que ¿no? Unas normas, pero me vino bien y ahora también es otra forma de vivir. Yo ya estoy prejubilada, bueno, la incapacidad, pero estoy muy contenta. Creo que es una cosa, que es un aspecto muy importante del proyecto que habría que decir ahora, ¿no? Y es que el proyecto tiene una entrada y tiene una salida. O sea, no estás ahí hasta que tú quieras o hasta, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, pues se vaya estructurando todo el proyecto en, bueno, pues en fases entonces ellos van consiguiendo en cada fase cuestiones. Hay partes mucho más restrictivas, luego después mucho más de mirar hacia el futuro, pero sobre todo lo que nosotros, y luego evidentemente preparar la salida. Pero lo que me interesa decir aquí, sobre todo, es que no hacemos una burbuja en el proyecto. No están como dentro de una burbuja y luego salen a la calle, sino que ya desde adentro están constantemente saliendo a la calle, viendo lo que hay, es decir, viendo dónde pueden trabajar, cómo no, cómo todo el uso que saben perfectamente, pues el uso de las guaguas, el manejo del dinero, el todo, es decir, pero sí que no los podemos tener en una burbuja, porque si no sí sería como contradictorio, ¿no? Sí, Es decir, de repente porque luego de abres la repente puerta. apareces en la calle y No tiene sentido. tú dices, pues no tiene ningún sentido, Y ¿no? vuelves otra vez a ese entorno Total. que hablaba Hugo, Sí. más Al final todo es de Efectivamente. malas compañías. de tal. Es un entrenamiento para volver otra vez a la realidad, pero En ese sentido me viene a la mente también pues figuras, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, en otras entidades, hay esas figuras de expertos por experiencia Sí. en primera persona, ¿no? Y yo recuerdo hace muchos años que en salud mental, incluso psiquiatras me lo llevaron a decir, no te relaciones con personas con problemas de salud mental, porque eso va a ser ir en tu contra y tal, no sé qué. Sí. No, en el caso de las adicciones entiendo que también es positivo ¿no? Sí. Tener referentes, gente que hayas visto tú que haya salido, y no sé si Yo- se generan yo, por en ejemplo, la convivencia ese tipo de sí. relaciones más positivas. En mi caso Más- yo no conocía gente que tuviese problemas de salud mental. Ajá. De adicciones sí, pero de salud mental no. Y en patología dual he conocido a bastante gente que ha tenido más o menos los mismos problemas que yo,
y entre nosotros nos hablamos y tal, y nos ayudamos también. Conocemos nuestras Están en perspectivas y convivencia, tal. pero en diferentes fases, en diferentes Exacto. momentos de su recuperación. Exactamente. Y eso les permite también tener como referente a personas que están a punto de salir. Oye, pues mira, yo cuando entré tenía una sensación de vacío, que es eso de no tengo interés por nada, y poco a poco fue redirigiendo mi interés y mi vida hacia este proyecto vital, y ahora pues tengo trabajo, voy a iniciar un trabajo, o sea, eso Claro. gratifica mucho y da esperanza. Sí, Sí. una de las cosas que se asocia al consumo de tóxicos, ya antes también creo que lo nombraban, era el tema de la depresión, ¿no? Que las adicciones Sí. pues pueden llevar a una depresión y a su vez también al suicidio, ¿no? Hay un riesgo en el cuando pues tienes un problema, cuando tienes problemas en la vida en Sí. general Sí. Sí. fuertes, Sí. el suicidio es algo que está muy presente. ¿De qué manera se previene, ¿no? En concreto en patología dual, esta realidad de la conducta suicida? No hay a ver, ahora mismo el suicidio, ¿no? Se está estudiando más y se está poniendo mucho más en las noticias y tal, pero yo creo que aquí volveríamos como al comienzo de la conversación, ¿no? Es decir, muchas veces las personas que están con un problema de adicción o de salud mental a veces no ven salida. Entonces, al no ver salida, Sí. porque no la conocen, bien porque están muy afectados o por la razón que sea, pues se ven abocados a tomar una decisión, mala decisión en mi opinión, de acudir al suicidio, pero acuden al suicidio como salida, porque no hay... Y al final es un doble sufrimiento lo que tienen También. Y también. muchas veces te encierras en ti mismo. Sí. Sobre todo, no quieres saber de nadie, no pides ayuda. Bajo mi experiencia, claro, estoy hablando. Sí, Claro. es como Y- decir, no piensas más, Sí. ¿no? El decir, Y dejo estás de en un pensar. círculo negativo que es difícil salir. El bucle de las drogas también, ¿no? Sí. Que- Eso Sí. es como... consumo para no sentirme mal y como Como estoy me- consumiendo me Ujú. siento luego Claro. mal y luego Exacto. vuelvo a Y consumir. Una de las cosas que Exactamente. nosotros ponemos mucho hincapié es en pedir ayuda, porque las personas normalmente no sabemos pedir ayuda, no nos enseñan a pedir ayuda. Entonces, identificar cuándo necesito hablar con alguien o cuándo necesito pedir ayuda, pues necesitan hablar conmigo, o eso ayuda muchísimo a gestionar esas emociones y sobre todo enseñarles que no hay emociones positivas y negativas, sino agradables y desagradables, para también permitirnos sentir las emociones desagradables que muchas veces nos hacen sentir culpa porque me estoy sintiendo triste, si no tengo derecho, como que no. Claro. Entonces, otra cosa que nosotros planteamos con respecto a la prevención del suicidio en el programa es la atención que nosotros le damos a las recaídas. Porque ¿qué pasa en una recaída? Que aumentan mucho más los pensamientos de tipo de Sí, sí, culpabilidad, de flagelo. fracaso. Ujú. Entonces, hacer un abordaje importante en ese momento es esencial para que la persona no tome una mala decisión. Claro. Entonces, ahí sí tenemos cuidado, que pueden pasar, las recaídas son... Claro. Sí, Forman parte del proceso, quizás también, exactamente. en muchas ocasiones, ¿no? Exactamente. Que todo no es tan lineal como No, salgo todo- y ya todo va, no todo, es- todo va a ir no bien es- y tal, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿no? Y también es importante aquí decir que tampoco cuando acaban en el proyecto se hace un seguimiento, ¿no? Sí. Justamente Ajá. para evitar esa recaída o por lo menos tenerlas bien vistas, Y ¿no? porque es un cambio, el volver otra vez al contexto, por muy bueno que sea, genera estrés. Entonces el estrés sabemos que es un aliado de los problemas de salud mental por un lado y de volver otra vez a caer. Entonces es necesario que la persona vaya teniendo pequeños contactos progresivos con el contexto donde va a volver y luego hacer un seguimiento a ver cómo va funcionando Entiendo y que pueda y que claro. sienta ese apoyo que sigue. Sí. Ese apoyo, por un lado, y también entiendo yo que va muy ligado a la recuperación, a recuperar la confianza en uno Muchísimo. mismo, ¿no? Sí. Y la seguridad en uno mismo, Sí. ese Sí. empoderamiento, Sí. ¿no? Recuperan la confianza en ellos mismos porque también ven en sus familias, en sus amigos, en su red, que también Confían en ellos. Sí. también confían. Entonces Sí. se sienten muchísimo mejor y entonces Sí. dicen... Y una cosa, bueno, sí, ¿no? una, Es una como- cosa que nosotros le decimos mucho Es durante el confortable. proceso es, yo confío en ti. Claro. Cuando tú no estás confiando en ti, nosotros confiamos en ti. Mm. Porque al final necesitas verte arropado. Claro. Sí, Sí, eso sí, es sí. súper importante para... Sí, confiar en el mundo también, yo creo que Total. Claro. es una bonita reflexión, Sí. ¿no? También en el sentido de Sí. que cuando estás en un problema a veces el mundo te parece horrible, ya no Ujú. quieres ver a nadie, ya no confías en nadie, ¿no? Y es como volver a
creer que existen las buenas personas, que existe gente Sí. positiva, Sí, ¿no? sí, sí. Y rodearte de ellas, ¿no? Sí, el relacionarte es muy... Para ir un poco finalizando, sí me gustaría que cada uno pues le mandara un mensaje a esa persona que nos puede estar escuchando, ¿no? Que está en una situación de malestar psíquico por patología dual, y también a esa familia, ¿no? Que quizá ahora está en una, ¿no? Pues perdida, desesperada, no sabe qué hacer con su familiar, ¿no? Me gustaría que cada uno pues les mandase un poco lo que sintiesen que les pueda ayudar, ¿no? A ver un poco la luz. Bueno, pues Sí, yo creo que la familia pedirle que tengan paciencia y que estén ahí, porque eso es súper importante para la persona, aunque al principio a lo mejor no lo vea claro, pero se dará cuenta al final, ¿sabes? Vale. Y a la persona que no se esconda, que no tenga miedo y que se abra, como comente sus errores, su pasado, Ujú. y que siga para adelante. Esa es la opinión que tengo. Vamos. Bien. Naira. Yo les pediría que se dieran la oportunidad de acercarse y de probar y de sentir que no están solas. ¿Cómo pueden acercarse? Importante, ¿no? Que a veces siempre se nos despista un Sí. poco, estamos hablando de... Bueno, hay diferentes... ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la vía para ponerse Se pueden en acercar a las contacto? unidades de atención a las drogodependencias, Sí. pero nosotros la vía directa que tenemos es la unidad de atención a la patología dual ambulatoria, ¿Que la de está LUC. en AFE? Ah, de No, LUC. la de LUC. Entonces Ah, es la está, vía de estamos en derivación. la isla de Tenerife. Sí, Ujú. sí. Entonces esa es la vía principal de derivación, pero bueno, pueden llegar a esa vía desde diferentes, de las unidades de salud mental. Desde atención primaria se puede llegar también a... Sí. Sí, Sí, claro, deriva. incluso de, Ajá. bueno, de la UMA nos han llegado personas Bien. del albergue. Lo importante es que lleguen al mismo lugar, y si no, pues pedir asesoramiento, el mismo Llamar a SOA. AFE. SOA, también sí, por podría ser ejemplo. una vía, Sí, ¿no? nosotros le damos la información Sí. y ellos le decimos a dónde tienen que Sí. ir, ¿no? Mariola, ¿cuál es tu mensaje para esas personas? Pues el mensaje es que la familia tenga paciencia y nos dé oportunidades, que seguimos y que confíen en nosotros, que se sale de esto se sale. Y con bastante orgullo. Yo diría que no solo que se atreviesen, sino que no tengan miedo, ¿no? O sea, aunque el miedo a veces es irracional, bueno, estoy en una situación que no me gusta, la quiero cambiar, ¿no? Bueno, pues vete a un sitio, o estamos en un sitio en donde te podemos ayudar a cambiar eso, ¿no? Ujú. Entonces, eso yo se lo diría en cuanto a las personas que están sufriéndolo, ¿no? Porque realmente hay un sufrimiento. Y a las familias sí les daría un poco también de esperanza, ¿no? En el sentido de se están abriendo nuevos dispositivos, hay experiencias que están saliendo positivas, se puede salir, la familia tiene que apoyar, e igual que en otras enfermedades, con otros diagnósticos, las familias se reconstruyen o se mueven un poco en sus cimientos, pues esta también es otra más, ¿no? Entonces yo la pondría al mismo nivel, y lo que les diría es, bueno, pues hay que trabajar, y nosotros trabajamos también con la familia, los acompañamos, entonces hacemos ese acompañamiento familiar. Y entonces, bueno, que sean conscientes de que no van a estar solos. Yo también me voy a animar y voy a lanzar ese mensaje, y es ¿no? Que es normal que sientan incertidumbre, que es normal que Sí. sientan miedo, ¿no? Darle espacio a ese miedo, pero no quedarse ahí, sino sacar un poco ahí Sí. la garra, ¿no? Y decir, voy a pedir ayuda, ¿no? Voy a pedir ayuda. voy a Claro. comunicarlo, voy a ver qué puedo, voy a intentarlo, ¿no? Voy a conseguir... A lo mejor sola no puedes, pero decírselo a alguien, contarle tu preocupación a otra persona, puede hacer que esa persona te coja de la mano y te pueda acompañar. Te ayude. Mm. Ha sido un auténtico placer. No sé si tienen alguna No. palabra más, algo que se haya quedado en el No, tintero, no. que quieran aportar. No, yo creo que ha sido una oportunidad estupenda, no solamente de que se pueda conocer un poco más de lo que hace AFES, pero sí yo creo que de lo que se hace en patología dual. De lo que es patología dual. Porque es como a nivel sí, a nivel general, es tal vez el que menos se conoce, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que ha sido una oportunidad estupenda de poder poner sobre la mesa y poder hablar tranquilamente y dialogar sobre algo que nos atañe y que
y que lo vemos todos los días. Agradecerles a todos, especialmente a Mariola y a Hugo, ¿no? Porque ese estigma, ¿no? Que a veces hablamos que hay en las personas con problemas de salud mental, aún puede ser mayor en personas con patología dual, y creo que es muy valiente de vuestra parte el dar la cara, ¿no? Y el haberse abierto y el haber conseguido derribar precisamente esos prejuicios acerca de las personas con patología dual, o sea que enhorabuena también. Gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No se vayan porque damos paso ahora al rincón de las palabras con Raquel, o sea que quédense que finalizamos con este maravilloso rincón. Gracias. La vida me dejó una mancha. No sé desde cuándo esta mancha, pero sé que era muy pequeña. Según he ido creciendo, ha crecido la mancha. Primero iba yo sola lavándola y la mancha iba haciéndose mayor. Y dije, me doy por vencida. La mancha cada vez era más grande. Estuve un tiempo que dejé de lavarla. Un día, sin yo esperarlo, me sentí con ganas de intentarlo de nuevo. Empecé a frotar. Notaba que cada vez se hacía más pequeña y eso hacía que me sintiera contenta. Estuvo 2 años que casi no se veía. De repente, un día volví a verla y pensé que nunca podría quitarme la maldita mancha. Utilicé los productos que pude para intentar quitármela, pero me di cuenta que no era una sola, habían varias. Lloraba porque no podía quitarla, yo sola me estaba resultando muy difícil. De nuevo me di por vencida. Tocaron en mi puerta y decidí coger la ayuda. Empecé a llorar y a decir que no quería vivir porque la mancha me superaba y no quería esa vida. Empezaron a darme soluciones, me costó aceptarlas hasta que me di cuenta que así no podía estar, que sí quería quitármela. Tenía que dejarme ayudar, aunque tuviera poca fuerza. Empecé poco a poco a luchar. Me pesaba tanto que me rendí muchas veces, pero gracias a la ayuda la mancha se hacía más llevadera. Poco a poco y despacio le voy poniendo colores. A veces destaca el rosa, otras el negro, otras el gris. Lo que intento es que, aunque no se pueda borrar, vivir con ella sin que se note lo menos posible. Por una vez en mi vida me he dado vergüenza de pedir ayuda a profesionales. Ellos son los que te pueden ayudar a hacer que la mancha sea cada vez mucho más pequeña y son ellos quienes me están ayudando a confiar en que esa mancha se podrá borrar. Una mujer luchadora.